Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos a una edición más de este su programa A los pies del Maestro Lai, que se transmite por las redes sociales. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñanos durante esta hora en este su programa A los pies del Maestro Lai. ¿Cielo? Claro que sí, amados hermanos, que el Señor les bendiga grande y abundantemente. Este es el día que hizo el Señor para gozarnos en su presencia. Estamos nuevamente aquí en el programa compartiendo un tiempo especial, contentos y gozosos por todo lo que el Señor está haciendo. El Señor Jesucristo es el Señor de nuestro ministerio. Por eso se llama Ministerio Jesucristo, Imperio de vida. Él es el que domina, Él es el que gobierna, Él es el que se enseñorea sobre cada uno de nosotros, y estamos aquí agradecidos con el Señor Benito porque tenemos muchas expectativas de todo lo que Dios está realizando en medio nuestro, y estamos muy agradecidos con el Señor porque este fin de semana tenemos una agenda bien apretada. Iniciamos mañana viernes con el servicio de lo que es liberación y poder en nuestra iglesia. Va a haber una palabra poderosa de parte del Señor. El sábado tenemos un entrenamiento especial de todo lo que tiene que ver con la cumbre global de liderazgo, en donde hombres y mujeres de Dios, expertos en la materia de liderazgo, nos van a preparar y nos van a capacitar, equipar con las herramientas necesarias para poder ser buenos líderes, para poder servir al Señor con excelencia. Estamos agradecidos porque el domingo tenemos, pues, obviamente nuestro servicio dominical familiar. El lunes seguimos nuevamente con el entrenamiento, pero este sábado estamos en el retiro espiritual de la iglesia Gloria Eterna. Amén. ¿Verdad? Con el obispo Carlos Arosemena. Amén. En San Carlos. Amén. Vamos a estar predicando la palabra del Señor en la noche. Y el día lunes tenemos el entrenamiento nuevamente en la iglesia. Y tenemos una vigilia con la iglesia Centro Evangelístico, Reunión Cristiana. Amén. De las Asambleas de Dios. Ahí vamos a estar predicando. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, y el martes cerramos con un poderoso ayuno congregacional donde tendremos un predicador de mucha altura que compartirá junto a nosotros una palabra especial de parte del Señor. Así que estamos contentos por todo lo que el Señor está haciendo, Benito. El día 7 de marzo tenemos nuestro primer servicio para damas. Las damas entendidas en los tiempos, tenemos nuestro primer servicio. Vamos a tener servicios especiales para damas una vez al mes en nuestro ministerio, así que te invitamos. Si tú quieres asistir, pues vamos a estar impartiendo poderosos mensajes, ¿verdad? Que serán de edificación, de exhortación y consolación para nuestras vidas. El día 21 de marzo, queremos darle la agenda, tendremos nuestra primera conferencia para damas, porque siempre hemos tenido diferentes actividades de conferencia, pero es la primera para damas, llamada Estelas de Victoria. Va a estar con nosotros la pastora Marva de Prat, que tiene casi más de 50 y tantos de años de ministerio en lo que tiene que ver con la formación, el discipulado y la enseñanza, que es tan fundamental para nosotras las mujeres, porque nosotras tenemos que formarnos en la palabra para poder levantar y ganar almas para el reino de nuestro Señor Jesucristo. También va a estar la pastora Nancy de Zúñiga. Ella es la directora del Ministerio Infantil de la Iglesia de Dios, y a nivel de Latinoamérica tiene una participación bien fundamental, pero también es una mujer experimentada en Dios. Amén. Que sirve a Dios, que tiene muchos años, ha vivido toda su vida creyéndole al Señor y experimentando las maravillas de lo que Dios va a hacer. Así que es una agenda maravillosa, y por sobre todas las cosas, como primicia a todos los que nos escuchan y no han podido, y nos ven y no han podido meterse en las redes sociales, viene nuestro cuarto congreso de damas entendidas en los tiempos. Trasciende 2020, y va a estar con nosotros la salmista María Anabel. Va a estar con nosotros adorando al Señor. Amén. Va a haber muchas bendiciones, pero sobre todo Dios es bueno.
Dios es bueno y para siempre su misericordia, porque este año nuestro congreso está adornado por una profeta de Dios, Amén. una mujer probada y aprobada Aleluya. por Dios, y ha salido como una antorcha que ilumina con la palabra a donde quiera que Dios la llama, y es la profeta Marcela Acosta. Aleluya. Marcela Acosta va a estar con nosotros en nuestro cuarto congreso de Damas Entendidas en los Tiempos Trasciende. Va a ser el 18 de julio en el Hotel El Panamá. Así que no puedes perdértelo. Va a estar impartiendo una palabra poderosa. Ya ella está colocando el afiche en sus redes sociales, porque ella va a estar con nosotros aquí en Panamá. Así que no puedes perdértelo. Dios tiene maravillosos eventos, maravillosas oportunidades, tiempos en donde tú vas a poder recibir esa palabra que cambiará y transformará tu vida, que te traspolará o te trasladará, Amén, ¿verdad?, a aquello que Dios ha preparado para ti. Te va a llevar de un nivel a otro, te va a llevar a ir más allá de los límites que tal vez el enemigo ha querido ponerte. Dios te va a activar en lo sobrenatural. Aleluya. Para que podamos recibir esas bendiciones que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo, para que andemos en ella. Hoy, Benito, queremos hablar, ya entrando en la temática, un tema tan puntual, tan fundamental, que el cristiano debe comprender, y es el hecho de este tiempo. Las personas que no conocen a Cristo, y aún muchas que conocen a Cristo, pues celebran lo que es los carnavales. A partir de hoy muchas personas, pues, y mucho antes se han estado preparando para lo que es los carnavales. Y nosotros los cristianos tenemos que comprender y saber y poder instruir a otros sobre el origen de lo que es los carnavales. Y todo lo que representa esta festividad, que es una festividad pagana. Y cuando nosotros la vemos como una festividad pagana, no la vemos muy a la ligera, la vemos en base al fundamento de la propia historia de la humanidad. La propia historia de la humanidad nos traslada desde una historia próxima hasta una historia más lejana. Cuando nosotros hablamos de los carnavales para los panameños, se ha dado el refrán en la calle de que lo único que toman en serio los panameños son los carnavales. Y ese ha sido un concepto que ha marcado mucho la identidad del panameño. Claro. Y aunque la iglesia evangélica se ha levantado, se ha expandido y se ha ensanchado, todavía hay quienes prevalecen con este mismo refrán, con este mismo eslogan con respecto a lo que es nuestra identidad como panameño. Pero conviene entonces que nosotros nos refiramos a lo que realmente representa esa festividad. Cualquier definición a la ligera podría decir que el carnaval es una fiesta de la carne. Y eso dice muchas cosas al mismo tiempo que no dice nada y permite que cualquiera lo pueda utilizar a su conveniencia. Tenemos que partir de la base de que esta festividad es una festividad pagana que tiene sus orígenes desde Sumeria o desde Egipto. Desde Sumeria, desde Egipto, le hacían una celebración al dios Apis, el dios que tiene cabeza de toro, y le hacían una celebración en donde se daba rienda suelta a todos los deseos o instintos que puede tener el ser humano. Lo que nosotros bíblicamente le denominamos concupiscencia, o lo que nosotros también le denominamos los deseos de la carne, entendiendo la carne como una naturaleza pecaminosa. Y a lo largo de los siglos se fue realizando esta práctica hasta que el propio Imperio Romano adoptaría esta práctica de esta celebración. Para los romanos era una celebración de un momento en donde se da el desenfreno absoluto. Los controles sociales, los controles morales, los controles éticos de la sociedad romana eran suspendidos durante ese periodo de tiempo, y la gente se daba al vino y se daba al placer, fundamentalmente al placer de toda naturaleza, al placer sexual, al placer de otras naturalezas, le daba rienda suelta. Por eso se está muy asociado a la festividad del dios Baco, el dios del vino y el dios de la fiesta. Entonces, al dios Baco, por eso también se le llamaban bacanales, porque eran festividades entregadas directamente al dios Baco. Igualmente nosotros nos damos cuenta que esto se va desarrollando, se va uniendo a otras festividades paganas, también romanas, como las saturniales, que eran festividades al dios Saturno. Entonces se van realizando este tipo de festividades, hasta que llega el cristianismo.
Y en el cristianismo se empieza a establecer la permisividad de este tipo de festividades paganas. Y al establecerse estas festividades paganas, tal vez el carnaval, el carnaval cristiano, entre comillas, que podemos denominar en la era cristiana, son los carnavales de Venecia, que se caracterizaban por la utilización de máscaras, que podían ser máscaras sencillas, pero eran muy adornadas. ¿Y cuál era el objetivo de la máscara? Que nadie pudiese identificar al sujeto que cometía el desenfreno, que nadie pudiese identificar a la pareja ni a la persona con cuales tenía relaciones sexuales o con la cual fornicaba o con la cual estaba adulterando. Nadie podía identificarlo porque la máscara lo cubría, y la máscara se convirtió en un adorno, en un elemento de seducción dentro de esta festividad, y venían entonces los vestidos adornados y los disfraces adornados, que lo que buscaba era simplemente ocultar al verdadero individuo detrás de todos esos disfraces y todas esas máscaras, para que lo pudiera hacer sin ningún tipo de reparo, sin de pudor, manteniendo el anonimato, y después la vida seguía su curso, porque inmediatamente después de los carnavales entraba entonces la cuaresma establecida por la Iglesia Católica. Imagínense la ironía, una festividad de la carne, que en realidad es una festividad de desenfreno sexual, desenfreno en cuanto a bebida, en cuanto a comida, etcétera, etcétera, y entraban en un periodo de abstinencia de comer carne, pero aquí estamos hablando de comer carne literalmente, mientras que en los carnavales era el desenfreno de la concupiscencia y el desenfreno sexual y el desenfreno en la bebida, en el licor y en otro tipo de vicio. Entonces, a partir de allí se va asociando, y aunque no lo queramos aceptar, el carnaval está asociado a toda la religiosidad católica. Es más, en la religiosidad ortodoxa, cielo, no existen los carnavales. Para el mundo ortodoxo los carnavales no existen. Y en el mundo protestante, el mundo evangélico protestante, tampoco existen los carnavales, salvo una festividad protestante que se da en Bélgica, que se da también antes de un periodo determinado que coincide precisamente, se dan este tipo de carnavales también en Dinamarca. Pero la cultura, la religiosidad, si lo queremos ver protestante, no tiene nada que ver con la festividad de los carnavales. Entonces los carnavales es una festividad que inmediatamente está asociada. La prueba está el martes de carnaval, que termina con el entierro de la sardina, abre el compás al miércoles de ceniza dentro de la liturgia de la Iglesia Católica. Entonces, los que dan el desenfreno del pecado, de la disolución, de etcétera, etcétera, del vino, de la borrachera, del vicio, de la droga, de la fornicación, etcétera, etcétera, el miércoles entonces están en el miércoles de ceniza, donde se le conozca ceniza como símbolo de arrepentimiento, de perdón de pecados y de absolución, para poder entonces entrar en un periodo de la cuaresma católica, que es un periodo de abstinencia y preparación para la Semana Santa. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta realmente de la naturaleza de esta festividad, pero vamos a ir ahondando en cuáles son las maldiciones que la celebración de esta festividad acarrea y ha acarreado para los pueblos que la han vivido y que la han practicado. Y vamos a darnos cuenta por qué la República de Venecia, que era la república más rica en una época de la historia de la humanidad, terminó arruinada y desplazada, precisamente como consecuencia de una serie de pecados colectivos que habían realizado. ¿Cierto? La palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 18, verso 9 en adelante, de la siguiente manera: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, amén, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquella tierra o de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agorero, adivino, oye, más a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces nosotros estamos viendo que desde el principio Dios nos advierte sobre algunas prácticas que se daban en los diferentes pueblos, las diferentes naciones
que Israel iba a ir conquistando, ¿verdad? Y advierte claramente que no nos es permitido a nosotros mezclarnos con esas prácticas. Porque si bien es cierto, no hay ninguna diferencia entre vivir una vida descontrolada y desenfrenada por el vino, por el alcohol, por las drogas, porque eso es lo que se da en este tiempo. Los demonios aprovechan este tiempo para influir en las personas y en ese momento pues se dan fornicaciones, adulterios, prácticas de Sodoma, Gomorra. Usted ve el desenfreno en el lesbianismo, el desenfreno en el homosexualismo, y allí se van a ver unas ciertas prácticas que a nosotros Dios no nos ha permitido ni aplaudir, amén, ni festejar igual que ellos. Amén. Entonces es importante tomar en cuenta, Benito, lo que la palabra nos ha enseñado. Cuando hablamos de carnaval estamos hablando de carne a Baal. Y Baal es el dios de Canaán. Es la representación de Satanás. Y el mover de Satanás y sus demonios en un periodo de tiempo en donde hay gente que va a morir, gente que va a tener accidentes automovilísticos, gente que va a ser afectada por muchas cosas que se dan por efectivamente el desenfreno. Porque si bien es cierto, tiene que ver con las vestimentas, tiene que ver con las máscaras, pero hay un trasfondo espiritual en donde el enemigo aprovecha para hacer de la suya, como decimos nosotros. Y es importante comprender que estas prácticas tienen que ver con la inmoralidad, tienen que ver con los placeres, con los deleites perversos. En Levítico capítulo 20, del verso 1 al 27, nosotros podemos leer todo eso que Dios advierte acerca de la inmoralidad, acerca de la perversión, acerca de los placeres. El apóstol Juan dice en la primera carta, en el capítulo 2, versos 15, 14 y 15 por allá, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Muchos de nosotros que hemos practicado esa cosa nos damos cuenta que es un placer pasajero. Es una inmoralidad, es un momento en donde hacemos cosas que muchos después lamentamos. Para este tiempo muchas mujeres son violadas, muchas jovencitas son violadas, muchas mujeres quedan embarazadas, producto de ese desenfreno, ese descontrol. Muchos adquieren enfermedades de transmisión sexual. De transmisión sexual también. Y es importante que la iglesia, es importante que todos comprendamos que la iglesia no puede aislarse, que la iglesia no puede cegarse, que la iglesia no puede quedarse quieta frente a esta situación. Porque si bien es cierto que la iglesia avanza, nosotros tenemos que comprender que esas prácticas no pueden introducirse, amén, dentro de las iglesias. Porque hablábamos con respecto a eso, Benito. Sí. Muchas iglesias se retiran y parecen en el retiro carnavales cristianos. Así es. Porque se forman que van al río y parece mojadera y no practicamos realmente las disciplinas espirituales para poder dominar, amén, los deseos de la carne, amén, para poder dominar esa inmoralidad y ese placer que la naturaleza caída que hay en nosotros quiere descontrolar. A veces pareciera, cielo, que tratamos de darle a la juventud y tratamos de darle a los miembros de la iglesia un paliativo para aquellos que antes vivían los carnavales, pero ahora en Cristo Jesús saben que no pueden formar parte de esa práctica. Entonces a veces en los retiros los hemos convertido en una especie de paliativo. No vas a saltar en una mojadera en el centro de una plaza en un pueblo del interior, ni en la ciudad capital, pero bueno, vas a saltar aquí en el retiro en una mojadera cristiana. Entonces nosotros hemos llegado a tal permisividad en este sentido y no hemos utilizado este tiempo para hacer lo que realmente estamos llamados a hacer, que es orar, que es interceder, que es pelear contra las tinieblas. Porque acuérdense que estamos en un periodo de total desenfreno. El ser humano se siente libre de todo control, libre de toda prudencia, libre de toda limitación. Se siente libre para hacer
lo que se le ocurra y se preparan para esta fecha para hacer lo que se le ocurra. En el buen panameño le llaman para hacer todas las poncheras que se les ocurra, para hacer todas las locuras que se les ocurra. Y yo creo que este país sufrió un shock hace muchos años cuando a través de un programa de televisión se puso al descubierto lo que hacía la juventud en los carnavales. Pensaban que los jóvenes iban de vacaciones tranquilos y no, iban a una vida de desenfreno, de sexualidad y promiscuidad sexual sin límite, de borrachera hasta quedar legados en la calle y en la zanja, de violencia. Entonces hay muchos padres que se escandalizaron de los carnavales cuando eso era lo que siempre había pasado. Lo único que fue puesto al descubierto. Pero yo creo que este es el momento en que la iglesia tiene que estar clara, que nuestra función es enfrentar precisamente un mover de las tinieblas durante este periodo de tiempo. Un mover de las tinieblas donde se apodera y declaran dominio y señorío y control absoluto del país para hacer a tal punto hemos llegado que los carnavales se ha visto como una festividad de carácter económica vital, dicen algunos políticos, para la economía del país. Tanto es así que por eso los gobiernos, las alcaldías, invierten en los carnavales para promover el turismo interno, el turismo internacional, porque dice que le va a dar grandes ganancias y grande lucro al país gracias a la proyección de los carnavales como una actividad turística. Entonces eso inclusive nos lleva a que tratan de justificar algo que es malo, que daña a la familia panameña, que hiere a la familia panameña, y lo cual resulta muchas veces irónico, cielo. Hablamos de que vamos a procurar acabar con los embarazos precoces, los embarazos de las adolescentes, acabar con la tasa de divorcio, con la desintegración familiar, con la paternidad irresponsable. Y eso lo decimos y lo dicen personas con toda propiedad en los canales de televisión. Estamos preocupados por esto, vamos a luchar contra esto, contra la droga, contra la expansión de las enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, todas esas autoridades son las primeras que votan a favor de gastarse millones de dólares en celebrando los carnavales que traen desintegración familiar, enfermedades de transmisión sexual, aumento del vicio y drogadicción, y los embarazos precoces en los adolescentes, la violación, los feminicidios, etcétera, etcétera. Entonces ahí nos damos cuenta que estamos siendo objeto de una manipulación y de un engaño y de una falsa piedad y una falsa preocupación con quienes precisamente se apoyan en este tipo de actividad. Entonces la iglesia tiene que darle cara a esa situación. La iglesia tiene que pararse firme con las armas que Dios nos ha entregado, con las armas que Cristo nos ha entregado para detener. Y muchas veces hemos señalado en este programa el gran temor de la cultura del carnaval y de la cultura del vicio en Panamá es que la iglesia evangélica crezca, pero que crezca la iglesia evangélica comprometida con poner por obra con la palabra. Porque una iglesia light no le preocupa a la industria del vicio y de la corrupción en Panamá. Le preocupa una iglesia celosa, una iglesia obediente, una iglesia que ponga por obra la palabra, porque esa iglesia, al irse expandiendo, simplemente se acabó el negocio, como se le acabó a aquellos dueños de la divina que estaba detrás de Pablo, cuando Pablo le reprendió el espíritu inmundo, espíritu de adivinación. Entonces los dueños demandan a Pablo, ¿por qué? Porque el objeto de su negocio se había ido, el objeto de su ganancia había desaparecido. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer como iglesia evangélica. Y es interesante porque hasta hace un par de años en Panamá la mayoría de las iglesias evangélicas se retiraban a dejarle el país cerraban las puertas al dios Momo o a Baco o al Apis, como le querramos llamar, que es Satanás mismo, ¿no? Hasta hace un par de años el apóstol Ruiz, guiado por el Espíritu, decidió no retirar a su iglesia, sino más bien denominaron lo que se llama fiesta santa contra fiesta pagana. Y ha sido un éxito, Benito, porque a través de esa inspiración del Espíritu en el apóstol Ruiz nos dimos cuenta que hay una cantidad de cristianos que no se pueden retirar por razones de trabajo, por razones económicas, y se quedaban sin hacer nada. Porque las iglesias se cerraban. Porque las iglesias se retiraban. Entonces nos dimos cuenta de la gran necesidad
de que la fiesta santa se implementara para que los que quedaban en Panamá pudiesen orar, pudiesen interceder por las iglesias que se retiraban y aún por los familiares inconversos. Amén. Que iban a practicar los carnavales, a disfrutar, según ellos, los carnavales. Entonces es interesante porque algunas iglesias también han decidido no retirarse, sino más bien ganar territorio y ganar almas para el Señor, fortalecer el mundo espiritual. Amén. Para que no haya para que no sea tan afectada la familia con lo que acabas de mencionar, con las violaciones, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Y Dios siempre anda buscando hombres y mujeres que hagan vallado, que se paren en la brecha e intercedan por aquellas personas que como nosotros en algún momento estuvimos perdidos en los carnavales, pero que Dios en su misericordia nos rescató, porque hubo hombres y mujeres que se pararon en la brecha, que a pesar que nos venían disfrutando según nosotros de esa fiesta, seguían intercediendo. Amén. Por amor y por misericordia a nosotros. Entonces, ¿qué más que la iglesia se ponga en este tiempo a interceder? Así es. A interceder, a orar, a clamar a Dios por misericordia. Amén. Por aquellos familiares que aún no han abrazado la fe. Sí. En nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo Imperio de Vida es una iglesia que sigue la visión del apóstol Ruiz. Así es. Y me llama la atención, Benito, y me encanta lo que acaba de hacer el apóstol Edwin Álvarez. El apóstol Edwin Álvarez se ha parado ya, ha profetizado y ha dado palabras con respecto a los carnavales. Ha sido una noticia, un escándalo, pero es tiempo de que la iglesia se pronuncie. Amén. Que hablemos de Pisher a Kesher y digamos como dice la palabra, que nosotros no podemos quedarnos paralizados o con la boca cerrada frente a lo que el mundo está haciendo y frente a lo que nosotros sabemos que está mal delante de Dios y que afecta a parte de nuestra familia. Amén. Porque toda nuestra familia aún no ha abrazado la fe en Así Cristo. Es. Y nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes para trabajar duro, para que ellos también vengan a la verdad y sean salvos, como nosotros estamos peleando por nuestra salvación. Así es. Yo creo lo que dice Romanos capítulo 13, Benito, que dice, y esto en el versículo 11, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Así es. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es contundente la palabra del Señor. Clarito está que la iglesia tiene que levantarse del sueño. Amén. La iglesia tiene que seguir predicando a Cristo. La iglesia tiene que seguir predicando la salvación que está más cerca que nunca. Los tiempos son malos. La noche está avanzada. El enemigo no está jugando. Y nosotros no podemos detenernos ni paralizarnos frente a lo que Satanás quiere hacer. Por eso nos tenemos que levantar en clamor, nos tenemos que pronunciar frente a las leyes que van en contra de la familia, en contra de la palabra. Nos tenemos que pronunciar frente a los carnavales, sobre todo aquello que va contra los mandamientos, frente a la vida santa. Delante de Dios la iglesia tiene que levantarse. La iglesia tiene que pronunciarse y llamarle al pecado, pecado. Amén. Y llamarle a las personas de la tiniebla a la luz. Amén. Dios llamó a Pablo y le dijo, yo te voy a mostrar lo difícil que es. Y yo te he llamado para que tú saques de Satanás a Dios, de la tiniebla a la luz. Ese es el deber de nosotros como siervos de Dios. Amén. Arrebatarle las almas al diablo
Y este es un tiempo en donde muchos padres, en vez de dejar que sus hijos se vayan a carnavales, se van a retiro. Pero nosotros en los retiros tenemos que cuidar a los jóvenes, de aquellos otros jóvenes que van porque los papás los mandó, y enseñarle y ganarle y mostrarle a ese joven que fue por primera vez o porque no lo dejaron ir a carnavalear, que hay un Cristo vivo. Amén. Hay un Cristo que salva. Esa alma no puede salir igual y esa alma no puede hacer ahí lo que le da la gana. Amén. Muchas veces nosotros hacemos retiro para que las personas se conviertan, para que los jóvenes vengan al Señor, y ese retiro se forma una cosa horrible allá adentro y no nos percatamos de que no hay mucha diferencia dentro del retiro en lo que hay en los carnavales. Entonces tenemos que ser serios con esto, hermano. Y firmes, porque tenemos que utilizar las armas que el Señor nos ha dejado y no proveer los deseos de la carne. Como que en un retiro se van a enamorar el chiquillo con la chiquilla. Y que van en vez de ir a buscar al Señor, a adorar y a alabar al Señor, van en son de levante. En son de levante, en son de enamoramiento, en son de hacer amistad para después andar chateándose cuando salen del retiro. Eso no podemos permitirlo. Por eso que yo creo en los retiros que desde el día 1 te decomisan el celular. Amén. Te decomisan y te ponen reglas. Por eso, por muchas veces no comprendemos que los retiros espirituales no son para bueno, no son unas vacaciones. Ajá, para entretener al joven, para que no se vaya a los carnavales, pero sale del retiro igualito que como entró. No debe ser así. Amén. Entonces, hermanos, seamos serios en esto de los carnavales. Seamos serios en esto de las obras de las tinieblas y armémonos con las armas de la luz. Amén. Y vivamos una vida honesta y una vida que le agrade a Dios, porque este es un tiempo de liberalidad sexual, es un tiempo de violencia, de exceso, de depravación, de lujuria. Sí, de darle rienda suelta. Ahora dije que los policías van a medir la vestimenta de las mujeres. No sé dónde se ha visto esto. En las redes sociales, que la policía va a vigilar la vestimenta de la mujer. ¿Cuándo se ha visto si desde los tiempos de mi abuelita los carnavales han existido con repelencia, con vulgaridad? De hecho, la característica del carnaval es esa. Que la mujer suelta la carne. Total liberalidad. Lo que no se atreven a ponerse en un día normal se lo van a colocar en el tiempo de carnaval. Y es importante que nosotros nos demos cuenta, porque en este tiempo en que la iglesia está comprometida en la lucha por la familia, en contra de la ideología de género, la característica fundamental de los carnavales es que precisamente son los grupos de homosexuales y los grupos de lesbianas los que son el centro de los carnavales. Ellos son los que arman. Ellos son los que arman los desfiles. Ellos son los que arman a las calles abajo, calle arriba y calle del centro. Son los que visten reinas, son los que andan montados en grillo. Ellos son los que se muestran y los que reciben aplauso y admiración de todo mundo. Entonces es un culto de una sociedad totalmente invertida, con los valores totalmente invertidos, y ese asunto es lo que la iglesia tiene que atacar mediante la oración y la intercesión. Pero ¿qué hacemos nosotros como líderes o como pastores con esas familias que no se van a carnavalear, pero se van para la playa, se van para los ríos, se van para un resort disque a descansar? Amén. ¿Y qué de sus hijos que mientras ellos están en el resort o en la playa o en el río, los hijos están en carnavales? ¿Por qué no introducimos un mensaje dentro de las iglesias para que esa familia, en vez de irse para el resort, para la playa o para el río, se meta en la iglesia a interceder por sus hijos, por sus nietos, por sus familiares que no conocen a Cristo? ¿Por qué vivimos ensimismados en lo que queremos y no aprovechamos el tiempo? La Biblia dice que tenemos que aprovechar el tiempo porque los tiempos son malos. Amén. Yo no sé cómo pueden haber padres cristianos con hijos inconversos que en vez de clamar, meterse en esos días en ayuno y oración por sus hijos, porque ciertamente hay hijos que son mayores de edad y uno no tiene el control de lo que ellos hagan, pero sí tengo control en el mundo espiritual. Así es. Sí tengo control en
en la oración, en el ayuno, en la intercesión, porque no puedo detenerme, no puedo dejarlo a la rienda suelta. Una oración en la mañana y una oración en la noche de guárdalo, Señor, no es suficiente frente al embate que tiene el enemigo contra nuestros hijos, contra nuestra familia. Es necesario pararnos en la brecha. Es necesario hacer vallado, hermano. No podemos dejar que esa alma se pierda. Usted dirá, pastor, usted no sabe la angustia que yo vivo. Pues esa angustia manifiéstala en la presencia del Señor. No descansando en un resort, no yendo de que, bueno, a un río. Hay gente que no se va a carnavalear. Son inconversas, pero se van a un río a chupar. Exactamente. A soltar la carne también. Entonces yo pienso que la iglesia en este tiempo no puede hacer lo que hace todo el mundo. La iglesia en este tiempo tiene que interceder. La iglesia en este tiempo tiene que tener sensibilidad por destruir las maquinaciones del enemigo. Amén. La iglesia tiene que ser más aguerrida, más violenta. Más violenta, más agresiva. Más agresiva en este tiempo. Amén. Todos los tiempos son malos, pero hay un periodo de tiempo en donde el ser humano se desenfrena aún más. Y este periodo de tiempo. Y este es un periodo de tiempo que no es que Satanás no está todo el tiempo por ahí, pero hay periodo de tiempo en donde nosotros los seres humanos soltamos los deseos de la carne y le damos rienda suelta a esos placeres, a esos deseos, y son tan descontrolados que lo que se necesita, hermano, es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, para hacer que eso que parece imposible se haga posible, la conversión de nuestra familia. Amén. Entonces estamos en un tiempo en donde obviamente sobreabunda el pecado. Y uno dirá, bueno, sobreabunda el pecado y también sobreabunda la gracia. Si es cierto, también va a sobreabundar la gracia, pero también debe sobreabundar la determinación, la consagración y la santificación de la iglesia para hacer frente a un mundo que está sumergido en el pecado. Seguramente algunos dirán, pero bueno, hay que ser tolerantes. Pastores Cañate, tienen que ser tolerantes. Hay que ser tolerantes porque no todos tienen la misma creencia de ustedes, tienen la misma visión de ustedes. Hay que tolerarlo, hay que permitirles a ellos que puedan hacer lo que ellos les den la gana, etcétera, etcétera. Además, no todos estamos llamados a vivir una vida santa, una vida consagrada, etcétera, etcétera. Cuando uno piensa de esa manera, uno tiene que llegar a la siguiente conclusión. ¿Por qué nosotros predicamos una vida de santidad? Porque el mundo predica una vida de pecado. Y el mundo predica una vida de pecado. Y el mundo tiene el control de los medios de comunicación para predicar una vida de pecado. Y el mundo tiene el control de los gobiernos y de los políticos para manejar y gobernar una vida de pecado. Y nosotros, la iglesia, tenemos el poder del Espíritu Santo para predicar una vida de consagración y una vida de santificación. ¿Es esto una guerra? Sí, esto es una guerra. Porque mientras el mundo quiere arrastrarnos hacia el pecado, nosotros vamos a luchar para que el mundo sea salvo, para que las almas sean salvas, para que las almas sean rescatadas y para que la vida de santidad sea lo que predomine. Por eso es una guerra, porque hay puntos que son irreconciliables. Y esos puntos son irreconciliables. Nosotros estamos llamados a predicar, nosotros estamos llamados a declarar lo que dice la palabra del Señor. Llamar pecado a lo que es pecado, calificar este periodo como debe ser calificado y no lo como muchos esperan que sea calificado. Seamos dóciles, seamos sólidos, seamos suaves, seamos tolerantes, el pueblo lo necesita, es una forma de liberarse tanta tensión del trabajo, de los estudios y de etcétera, etcétera. ¿Tú quieres liberarte de la tensión del trabajo? ¿Quieres liberarte de la tensión de los estudios? ¿Quieres liberarte de los problemas familiares? Ven a Cristo. Ese te puede liberar, no solamente por 4 días, por toda la eternidad te puede liberar de los problemas del trabajo, los problemas de la familia y los problemas del estudio. Cristo es la solución, no por 4 días, porque terminan esos 4 días y tus problemas no solamente no se van a resolver, se van a agravar. Y vas a tener que buscar al único que tiene la respuesta para resolver tu problema, que es Cristo Jesús. Una de las cosas que me impacta, Benito, y me ha impactado toda mi vida, ha sido el pasaje donde habla para Juan el Bautista. Amén. Y dice que en los últimos tiempos Dios levantará hombres y mujeres
con el espíritu y el poder de Elías. Estamos viviendo una iglesia profética, que es la iglesia que llama al pecado y llama al arrepentimiento. Mira, Benito, es importante que se levanten profetas. Así es. Pero verdaderos profetas que llamen al arrepentimiento. Amén. Que sean como Elías cuando se presenta ante los profetas de Baal, ¿verdad? Y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es, id en pos de él. O sea, es tiempo de que la iglesia, como tú lo acabas de decir, se levante con ese espíritu profético de llamar al pueblo al arrepentimiento, de llamar al pueblo a la conversión, de que los corazones sean transformados. Porque dice que en los últimos tiempos, dice la palabra que el padre se irá contra el hijo, la yerna contra la suegra, y habrá mucha pelea y mucha disensión. Amén. Habrá situaciones difíciles, y lo que hace el espíritu de Elías, o lo que hace es hacer volver los corazones. Es hacer volver los corazones a Dios. Eso es lo que nos toca a nosotros como iglesia. Amén. Llamar en tiempo de carnaval y fuera de tiempo de carnaval. Amén. Llamar a los corazones a la conversión, al arrepentimiento, a preparar ese camino, porque Cristo viene pronto. Amén. Y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. El profeta Elías le demostró a Baal que no tenía poder. Amén. Y le cortó la cabeza a esos 450 profetas de Baal, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que empezar a cortar cabezas a esos balamitas, a esos cananitas que quieren venir a dañar a nuestros hijos, a dañar a nuestros nietos, a dañar a nuestros familiares. Es tiempo de levantarnos con ese espíritu y el poder de Elías para que haya salvación en las familias. Y en las condiciones, porque las condiciones que estamos viviendo, como Carmen muy sabiamente por la palabra y en ese espíritu profético lo ha señalado, están en la misma condición a la que se enfrentó Elías. Estamos con gobernantes totalmente inclinados a Baal. Estamos con una falsa profetisa que respalda todo el sacerdocio de los Baales y que llevaban al pueblo a la perdición, que llevaban al pueblo al extravío de la carne. ¿Para qué? Para que el pueblo no se ocupase realmente de los problemas que realmente le estaban afectando. Entonces, para muchos, también los carnavales es una forma de entretener al pueblo y desviarlo de realmente los problemas que son importantes. Entonces, nosotros tenemos que levantarnos en ese espíritu de Elías para retar, para enfrentar, desafiar en el poder del Espíritu Santo todas esas fuerzas malignas que se han levantado contra este pueblo. Ya es tiempo, ya basta de tanta pasividad, ya basta de tanta tranquilidad frente a la maldad que se va expandiendo y va tomando control. Hay que enfrentarla y hay que derrotarla en el poder del Espíritu Santo. Y eso lo tiene que hacer una iglesia valiente, una iglesia determinada y una iglesia que tenga plena convicción del tiempo profético en que nos ha tocado vivir y que tenemos que mover todas las almas espirituales en la dirección correcta conforme a lo que el Espíritu nos vaya señalando, cielo. Es importante, Benito, comprender que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Gloria a Dios. Muchos de nosotros tal vez tenemos que cuidar nuestra conducta y nuestro comportamiento, porque en este tiempo a lo bueno le estamos llamando malo y a lo malo le estamos llamando bueno. En este tiempo tenemos que tener cuidado con lo que Pablo dijo, no nos acomodemos o no nos conformemos a este mundo, a este siglo. Amén. Nosotros tenemos que ser celosos de la sana doctrina, celosos de la palabra. No estoy hablando de religiosos, no estoy hablando de legalistas, no estoy hablando de fariseos. Estoy hablando de hombres y mujeres celosos de guardar y obedecer la palabra. Amén. Celosos de dar testimonio del verdadero evangelio que Dios ha diseñado para nosotros. La Biblia dice, Benito, si bien es cierto, este es el bien del hombre, que coma y beba y disfrute del trabajo de sus manos. Dios quiere que nosotros disfrutemos de la vida. Amén. Que Él ha diseñado para nosotros. Todo lo creó por amor a nosotros. Pero nosotros tenemos que saber vivirla y disfrutarla a la manera de Dios,
Porque cuando la vivimos y la disfrutamos a la manera de Dios, hay paz, Amén. hay gozo, Amén. hay alegría, hay satisfacción. Porque cuando tú tomas drogas, cuando tomas alcohol, cuando haces cosas que van contra tu cuerpo y contra tus valores, cuando terminan esas cosas, todo lo que viene es tristeza, ¿cómo decirlo? Viene tristeza, viene decepción, viene cargos de conciencia. Una extrema preocupación por el dinero que ya no va a regresar. Viene, por las ejemplo, deudas que adquiriste para carnavalear. Mira esa muchacha que después de una borrachera se dan cuenta que fueron violadas. Amén. ¿Cómo se sienten esas muchachas después de ser violadas? Su dignidad, y aquellas que quedan embarazadas han trancado su destino, su vida, no porque un hijo sea una maldición, sino porque no nos permite desarrollarnos como Dios quisiera. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Amén. Que hay tiempo para todo lo que se quiere debajo del cielo, y cuando nos adelantamos a los tiempos, cuando nos adelantamos a las cosas, empieza a detenerse o a arruinarse todo lo hermoso que Dios ha creado en el camino. Entonces, Benito, es importante comprender que lo que nosotros estamos enseñando hoy es que la iglesia no puede acomodarse a lo normal del mundo. Hay ciertas cosas que hemos notado nosotros que en ciertas iglesias es permisible, pero es permisible porque es normal. Pero cuando lo enfrentamos a la luz de la palabra, va contra la palabra. Así es. Y usamos la excusa o el pretexto de que para ganar almas, si no es cierto. Amén. Yo recuerdo que en mis tiempos, no hace mucho tiempo, no se necesitaba luces, no se necesitaba espectáculo, no se necesitaba tantas cosas del mundo para llamar al arrepentimiento y a la conversión. Solo se necesitaba hombres y mujeres consagrados. Así es. De oración, de ayuno, como Gigi Ávila, como Billy Graham, todo eso, que cuando hablaran, la unción rompa yugo. Y que cuando hablaban, las almas se convertían no por lo que le prometía, plata, carro, casa, no, sino porque comprendían que había un cielo y que había un infierno. Amén. Y que sálvate por tu alma. Amén. Salva tu alma. Yo recuerdo Aleluya. Claramente eso, Benito. Sí. Ese era el mensaje que se daba en este tiempo. Nosotros tenemos que empezar a hablar ese mensaje. Es que cielo, desde el momento que la iglesia tiene que moverse en este espíritu de Elías, inmediatamente nosotros tenemos que reflexionar y darnos cuenta que mientras los profetas de Baal tenían vestiduras suntuosas, mientras tenían al alcance de ellos todo el vino y toda la riqueza que podía existir en ese momento en el reinado de Acab, Elías le hace el contrapeso, porque Elías no tenía vestiduras ostentosas. Elías no era el hombre que estaba lleno de lujos. Elías era el contrapeso a todo lo que representaban los profetas de Baal, en el sentido de la austeridad, en el sentido de la santidad, en el sentido del celo y la consagración. No solamente en el sentido exterior, sino en el sentido real. Para poder enfrentar la maldad, tú tienes que ocupar la posición contraria. No puedes quedarte tibio, ni puedes quedarte entre el mundo y Dios, porque entonces no hay guerra entre el mundo y Dios. En ese sentido, poniéndote tú en el punto medio, tú tienes que asumir la posición que la palabra nos llama a que nosotros tengamos que asumir frente a las circunstancias a las cuales estamos enfrentando. Y es realmente, nosotros estamos llamados a llamar a la reflexión, a llamar al cambio, a llamar a mayor consagración, a llamarnos a nosotros mismos como iglesia evangélica, a llamar a aquellos que no son evangélicos, a llamar a aquellos que no son participantes de las mismas cosas, pero toleran las mismas cosas aún en sus hijos y en todo lo demás. Nosotros estamos llamados a llamar a una posición determinante y una posición valiente frente a esa circunstancia, y a extender nuestra mano para enfrentar este problema, para sacar a las personas de la situación en la que se puedan estar encontrando.
¿Por qué? Porque al final nos resulta a nosotros como iglesia, que somos un ente restaurador, ser los restauradores de lo que vaya a ocurrir después de este tiempo. Y así ha sido a través de los años. Después de este tiempo de carnavales es donde vienen los problemas de rupturas matrimoniales. Ahí es donde vienen los problemas de los embarazos, lo que hemos señalado. Vienen los problemas de rebeldía, vienen los problemas de violencia, vienen los problemas de deudas que llevan a las personas a la ruina, a la miseria y a la desesperación. Entonces nos toca a nosotros tocar y tratar de restaurar. Y hemos estado restaurando y no hemos atacado la raíz del mal. La raíz del mal tiene un origen. Y muchas veces lo decimos, cielo, a veces lo decimos de manera jocosa. Si tú quieres saber por qué en determinado mes del año se dan tantos alumbramientos, solamente te tienes que dar cuenta que fue cuando se celebraron los carnavales. Ahí fue donde empezó. Y le preguntamos a la persona, ¿en qué mes naciste? Ah, es que ese año se celebraron los carnavales. Es producto del carnaval. Ese es producto del carnaval. Y lo decimos de esa manera. Y entonces nos encontramos ante una sociedad que promueve el aborto porque el aborto te permite eliminar la consecuencia de tu desenfreno. Que promueve esto. Sí, porque por lo menos hay muchos embarazos que llegan a término, pero hay muchos embarazos que terminan en aborto. En este tiempo, para que no se percaten de lo que sucedió en los carnavales. En ese tiempo. Entonces, imagínense todo lo que lleva y conlleva estas fiestas paganas. Ahora, Benito, nosotros hablamos de carnaval como lujuria, lascivia, desenfreno y todo lo demás. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del dios Momo, amén, el demonio el Momo, que hablamos, ese es un demonio de burla, de sarcasmo, de ironismo. Exactamente. Y muchos de nosotros somos cristianos que no vamos a los carnavales, pero lo vemos por la televisión y nos burlamos de los borrachos. Nos burlamos de la cosa que sale y de los memes que hacen de todas estas fiestas. ¿Y qué diferencia hay? Amén. De aquellos que participan del carnaval o de aquellos que lo vemos por la televisión y que nos burlamos y nos reímos y somos cristianos? Ese es el rey Momo, el dios Momo. De la burla. De la burla en la casa frente al televisor. Hermanos, llamemos las cosas por su nombre. Y muchos de nosotros decimos, ay, yo no voy a carnavalear, pero los carnavales los tengo en la casa a través de la televisión, ¿no? Porque me empiezo a burlar, me empiezo con el sarcasmo, eso debe ser motivo de dolor. Amén. Porque así como está esa persona, puede estar un familiar nuestro. Exactamente. Así como ese está perdido, también puede estar perdido un familiar nuestro. Y en vez de nosotros orar, lo estamos celebrando, diciendo que nosotros no hemos participado de eso. Mas, sin embargo, en vez de estar orando, estamos burlándonos, riendo de aquello que está sucediendo. Y decimos que no estamos carnavaleando. Pero el dios Momo, de la burla, del sarcasmo y del ironismo, está en nuestro corazón cuando tomamos la postura de burlarnos de aquellos que tal vez por ignorancia, porque no han conocido la verdad o porque no lo han abrazado, pero tú y yo ya lo conocemos. Y el deber de nosotros es orar. Amén. Y pedirle a Dios misericordia. Amén. Ahí es donde se examina también nuestros corazones, cielo. Porque el pecado no puede ser objeto de burla de nadie. Nosotros no podemos burlarnos del pecado de otro. Así es. Porque entonces no tenemos un corazón cristiano, correcto, no tenemos claro. un corazón correcto. El pecado del otro debe ser objeto de nosotros de conmiseración, orar e interceder por esa persona, pedir misericordia por esa persona para que salga de la condición. Pero no es para reírnos, ni es para burlarnos, ni es para celebrar. Porque, hermano, ¿sabe quién celebra cuando el hombre cae en pecado? Satanás es el que celebra y el que se ríe cuando el hombre cae en pecado. Cuando tú o yo pecamos, es Satanás el que se ríe, el que se mofa, el que se jacta de nuestra caída y de nuestra desvergüenza al caer en el pecado. Y ahora, si nosotros hacemos lo mismo con las personas que podemos darnos cuenta, que podemos ver, etcétera, etcétera, nosotros entonces somos participantes también de las obras de las tinieblas. No somos de la luz, porque el de la luz va a interceder, el de la luz va a orar, el de la luz va a sufrir por lo que está padeciendo esa persona, porque reconoce
que Él también, nosotros como pecadores también estábamos viviendo y vivíamos las mismas condiciones. Y parecíamos y atravesábamos por las mismas condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos nosotros caer también presa de eso? Entonces, como querramos verlo, las tinieblas tiene armada toda una estrategia que el que se cree santo y quiere verlo por televisión o quiere verlo por internet, etcétera, etcétera, para señalar, para reírse, para burlar, para hacer memes, etcétera, etcétera, también se convierte en participante de esta festividad pagana. Así mismo es. Y peor, se convierte en un hipócrita servidor de Satanás. Por eso es importante comprender estas cosas, porque hermanos, no podemos yo le digo a los estudiantes que ser normal en Cristo es ser anormal para el mundo. Amén. Ser anormal para el mundo es ser normal en Cristo. No, yo prefiero ser anormal para el mundo, pero agradar a Dios. Este es el tiempo, hermanos, de concientizar a la iglesia de que es tiempo de orar e interceder. Amén. Gloria a Dios. Es un tiempo de pedirle al Señor que envíe obreros a la mies y que envíe a alguien, que suceda algo que impacte la vida de ese hijo, de esa hija, de ese nieto, de esa nieta, de ese familiar, para que se arrepienta como un día usted y yo lo hicimos. Y tener compasión, tener conciencia de que lo que Dios quiere es que la iglesia se vuelva profética, que vuelva a los corazones y que no pensemos en nosotros, que pensemos en el perdido. Amén. Que pensemos en esa alma que está allí, en lo que está, pero está allí porque no entiende que el amor que busca, que la paz que busca, que el gozo que busca, no lo da Momo, ni lo da Apis, ni lo da Petronila, ni nada de las fiestas saturnales, ni Baco, ni Satanás, ni su demonio, ni el licor, ni la droga, ni nada. La paz que buscamos, el gozo que buscamos, todo lo que buscamos en el mundo, solo lo puede dar Cristo. Se lo digo yo, que puedo decir, estuve allá y estoy hoy acá, y hoy puedo decir que le doy gracias al Señor por haber encontrado la paz y el gozo que no la da ninguna de estas cosas que ofrece el mundo, ninguno de esos placeres que ofrece el mundo. Por eso es tiempo de tomar conciencia y hablarle a los jóvenes, hablarle a nuestros familiares de la verdad de Cristo. Y para eso estamos aquí hoy. Amén. Para mostrar que la iglesia tiene un deber y no es hacer normal lo que es anormal. Así es. No es tratar de camuflajear o tratar de adaptarse a lo que el mundo ofrece para decir voy a ganar almas para Cristo. Es tiempo de ser violentos, es tiempo de ser aguerridos, de ser desafiantes. De manifestar nuestra identidad en Cristo Jesús. Es tiempo de arrebatarle al enemigo nuestra familia. Amén. Es tiempo de no conformarnos a lo que parece normal y bueno, que experimente por allá y que se dé cuenta. No, hermanos, no es la forma en la que Dios quiere. Yo tuve una mujer de Dios que es mi tía Lisa, que a pesar de lo que yo estaba viviendo, ella supo hacer su trabajo en el Señor para que yo hoy esté frente a usted, dando testimonio del poder de Dios, transformando, librando de las tinieblas y trasladando al reino del Señor. Dios tiene poder. Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Tú y yo como iglesia no podemos ignorar ni errar. El poder de Dios puede hacer de lo que parece para nosotros imposible, posible. Amén. Pero eso depende también de una iglesia que se pare la brecha, de una familia que se pare la brecha, de unos padres, una madre que se pare en la brecha y que le crea al poder de Dios. Amén. Aleluya. Bueno, Benito, hemos llegado al final, aleluya, a los pies del Maestro Live, pero hay muchas personas que se han conectado durante esta hora en este programa. Qué bueno, está nuestra hermana Bielka Flores de Ávila, está Amén. con nosotros Gloria a Kelly, Dios. saludos para ti, también está con nosotros nuestra hermana Lady Cedeño, el hermano Juan Delgado, la hermana Yarlene Lazo,
el hermano Luis Rosero, la pastora Guadalupe Reyes, Aleluya. que le gusta mucho el programa. Upa, te amamos. El hermano Luis Landecho, la hermana Gabriela González, Héctor Ureña, Ana Palmer, Amén. Guadalupe Benavides, Ana María Morales, ese Chilibre, está con nosotros. Nuestra hija Yaiset Santo también está con nosotros. Amén. José Luis Anderson, el Ministerio Mujer del Reino del Templo Monte de Sion, gloria a Dios. Mariel Martínez, el hermano David Guerrero, la hermana Maudet Sandón, Eric Cedeño, ese no es nuestro hermano adorador en el típico, Eric Cedeño, la hermana Jessica Reobot, la pastora Kay Lewis está también con nosotros, desde Colón, pastora Amén, Kay, Dios bendiga. Tilcia Brecut, el hermano Eder Saldaña, el hermano César Vanega, Julio González, Itan Panamá, la hermana Leida Castro, Ricardo Camarena, Flor López hasta Penonomé. Flor, nos vemos pronto. El pastor Alberto Alvarado hasta Colón. Amén. Calle 6, la iglesia de Colón, con la pastora Marva de Prat. Hasta Nicaragua, la hermana Gregory Cris, Alexis Rodríguez, la hermana Cenel Reina, Daniel Smith, la familia Pinilla, José Reina, Ninosca de Reina, Yarlene Lazo y todos los JV que están tras bastidores. Amén. Hoy sí, hoy vinieron. Hoy vinieron los JV. Hoy no me tengo que parar de aquí para ir a tocar el botón. Qué bueno es el Señor que tenemos. Amén. El mejor equipo de trabajo ministerial del universo está aquí con nosotros para compartir este tiempo tan especial. Así que, amado hermano, y Chloe que acaba de llegar también. A pararnos en la brecha por nuestra familia, por nuestros hijos y por nuestra casa. Se despide de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate. Y su pastora y amiga Carmen de Cañate. Aquí A los pies del Maestro Lai. Dios les bendiga bye, grande y abundantemente, queridos hermanos. Bye bye.